Bendito sea su nombre. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Me gusta esa canción porque dice, al final dice, nada mejor, dice, que mi Dios. Y eso es lo que dice la letra, dice, que mi Dios está personalizando a Dios como su Dios. Entonces cuando usted canta dice, mi Dios es su Dios Jesucristo. Porque así lo decía el salmista David, a pesar de sus problemas, de la incertidumbre, el rey David que pasaba, él decía, más en la mañana me levanto, decía, y canto alabanzas al Señor, porque mi Dios, no decía porque Dios, decía mi Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos creen que Dios es su Dios? No creo que, déjame preguntar otra vez, ¿cuántos creen que Dios es su Dios? Amén, crean Él. Incline su rostro ahí donde está, hermanito lindo. Gracias, Padre, porque su pueblo está aquí, Señor. Usted nos ha traído de muchas partes, Señor, del mundo, tan lejos que hemos venido. Nuestro Dios, Señor, usted ha sido misericordioso, bueno. Su gracia nos ha alcanzado, nos ha salvado, Señor.
Por eso lo reconocemos. Su palabra nos enseña que encomendemos nuestro camino, que confiemos en usted, Señor, y usted hará. Cualquier necesidad que tenga mi hermano en esta mañana, mi hermana, aquí, Señor, en sus países, por las redes sociales que nos ven en estos canales de social media, aquella persona que tal vez esté en una cama, Señor, en un hospital. Tenemos muchos enfermos, Señor, en nuestra iglesia, Padre Santo. Y no es por culpa de usted, Señor, es por la caída del hombre. Estamos en un estado de caída del hombre, del pecado. Somos adámicos, somos mortales, Señor. Pero por eso usted mandó, Padre mío, a Jesucristo, para que a través de Jesucristo tuviéramos acceso al Padre y pudiéramos conocer su reino, Padre. El reino establecido ya aquí en la tierra, Padre mío. Señor, lo hemos adorado. Aún, Señor, con problemas, con necesidades, como el salmista decía, mas cantaré salmos a su nombre y lo adoraré, porque usted, nuestro Dios, ha sido bueno con nosotros. Reciba la honra y la gloria, Padre, en esta tarde. Amén y amén. Fuerte déselo al Señor, hermanos, y tome su lugar. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿En serio? ¿Son las 12? No. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Así sí. Hay que ponerle activar. Bueno, ¿qué les parece el New Stage? Está bastante cool, ¿verdad? Pues gloria a Dios por todos los avances que hemos podido tener acá en nuestra iglesia. Y pues le damos la bienvenida a SMCC Internacional. Mi nombre es Jesús. Mi nombre es Ángeles. Y bueno, le vamos a dar los anuncios de esta semana. Queremos comenzar con uno de nuestros valores culturales que dice que valoramos y servimos a los invitados y las personas nuevas acá en la iglesia. Así que si esta es tu primera vez acá, tu segunda vez, tu quinta vez, déjanos saber en qué te podemos ayudar, déjanos saber cómo podemos servirte, amarte y saber que este lugar aquí perteneces. El primer anuncio que les tenemos es que el 29 y 30 de agosto va a ser el retiro de mujeres. Así que las invito a todas las mujeres que no se han inscrito. En la mesa verde va a estar Dasni anotándolas para que si pueden ir, y las invito porque va a ser un momento increíble. Y va a ser en el Big Canyon Ranch. También afuera están haciendo una vendimia en la cual es para ayudar a las mujeres para su retiro. Están vendiendo sándwich, hamburguesas, helados, de todo. Así que los invito a que ayuden al retiro de mujeres. Y nuestro último anuncio tiene que ver con el día que vamos a tener todos los bautismos este año. Será en una piscina, será el 17 de agosto, así que a partir del próximo domingo a las 9 vamos a tener las clases de bautismo para aquellas personas que quieran dar este siguiente paso en su fe, que quieran, pueden ser que sean nuevos en el cristianismo o lleven mucho tiempo. Este es el momento para que den ese paso. Los animamos, los invitamos y así pueden disfrutar de este día con toda la iglesia y bautizarse. Eso es todo, lo dejamos con el servicio. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Godoy y soy un servidor de SMCC Internacional. ¿Hay alguna persona que nos acompañe hoy por primera vez? Si hay, que levante la mano. Bienvenidas. Cuando termine el servicio, la podemos ver ahí en la mesita verde, porque en esta iglesia a nosotros nos gusta, aparte de dar la bienvenida, ponernos a su servicio en qué podemos ayudarle. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve. ¿Verdad? Bueno, hoy tengo el privilegio de estar en el cuarto, en la número 4 versión, que quisiera decir, de el tour de verano. Es la parte 4, ¿sí? Entonces, eso es un temazo. Todos los temas han estado muy buenos, muy buenos. He aprendido muchísimo. Pero este tema está bastante bonito. Voy a hacerle una pregunta. ¿Es el Evangelio una serie de consejos para la vida? ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Es solamente el portarme bien? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros hemos... Quizás yo tengo como unos 5 años que llegué aquí a Utah, y bendito sea el Señor, llegué a este lugar y aprendí muchísimas cosas. Yo tenía idea, algunas erradas, otras más o menos que me alineaban, y otras alineadas a lo que SMCC piensa.
Entonces, creo que me pasó como a Bono. ¿Sí conocen de Bono, no? Bono es un vocalista del grupo U2, de un grupo inglés de rock. Y él dice, no es que él diga, él en una entrevista que le hicieron a él, esto fue lo que él dijo. Y lo pueden leer en la pantalla, dice, amar al prójimo no es un consejo, es un mandato. ¿Debería un accidente decidir si vives o mueres? Jesús habla del juicio en Mateo, donde nos pregunta, ¿quién visitó al desnudo? ¿Quién alimentó al pobre? ¿Y quién visitó a los presos? Eso define si eres parte del reino o no. Wow. ¿Puede ser por obras? ¿Entramos en eso? Ok, eso fue lo que él dijo. Ahora, fue contundente para mí el poder escuchar y el poder decir, wow, ¿qué es lo que realmente es el Evangelio? Y es lo que vamos a aprender ahora, lo que bíblicamente nos enseña que es en realidad el Evangelio. Hablaremos de eso, hablaremos del reino, hablaremos si estamos en el reino, hablaremos dónde está el reino, si estamos esperando que venga, de todas esas cosas hablaremos hoy. Así que ponga cuidado, porque según mi historia, ese soy yo, culturalmente me habían hablado acerca de lo que era el Evangelio. Entonces, yo pensaba que lo que mi abuela había dicho que era el Evangelio, en eso me basaba. Y en algunas prácticas que yo hacía, pero cuando empecé a leer la Biblia, empecé a darme cuenta que el Evangelio no tenía algunas cosas que ver, pero la mayoría nada que ver. Asistí a unas clases de SMCCU. ¿Quiénes han venido a esas clases? Levante la mano. Bueno, a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo. Aprendí mucho. Y de ahí la pregunta, lo que yo creo acerca del Evangelio es porque culturalmente me lo han enseñado o porque realmente he leído la Biblia o me he puesto a leerla como debo hacerlo. Entonces, bueno, dije, ok. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que es el Evangelio. Yo sé que ustedes saben, no necesito decirles. Pero bueno, ¿qué es exactamente el Evangelio? Vamos a ver unos pasajes en la Biblia. En 1 Corintios 15, 1 al 8, dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales mantienen firmes mediante estas buenas noticias. Son salvos si recibieron y en las cuales, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Quién está hablando aquí? Es el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, Pablo está dando las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo resucitó. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que somos salvos. ¿Sí? Entonces, que recibimos la salvación y el discurso de Jesús al que estamos acostumbrados con seguridad. Pero Pablo le pone un matiz más adelante acerca de esa salvación que Dios nos da, acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. En 1 Corintios 15, 24 al 28 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos
sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto a todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió, para que Dios sea todo y en todos. El mismo Pablo en Gálatas dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el Evangelio? Bueno, alguien podría decir: Jesús descendió de Abraham, ¿cierto? Según las genealogías que nosotros miramos, sí, podemos decir. Así es. Ahora, la muerte trajo la posibilidad de redimirnos a todas las naciones. ¿La muerte de quién? ¿De Abraham? No, de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, la bendición se refiere a la vida integral de las personas, tanto física como espiritualmente. Eso era lo que en el Antiguo Testamento podíamos ver. ¿Ok? Ahora, la clave de todo esto reside en la palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? El evangelio es una declaración real. O sea, es algo que a mí me han dado que es real, no nada más que estoy pensando o que lo estoy diciendo, no. Mire, la palabra evangelio viene de la palabra evangelium, que significa buena nueva. El evangelio es una declaración real en Hechos 17, 1 al 7, ustedes pueden leerlo en casa. El evangelio es una declaración real de la venida de nuestro Señor Jesús y el reinado del Rey Jesús. Y así exactamente como vemos que Jesús usa el término, cada vez usa la palabra evangelio, se refiere al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Eso ya lo hemos visto. Es una buena nueva, es una buena noticia. En el Antiguo Testamento o antes, por ejemplo, un rey que quería ser, entre comillas, benevolente, él decía, llegaba el heraldo, que era el que llevaba las noticias del reinado, llegaba a un pueblo y decía: hoy traigo buenas noticias, y la buena noticia es que el rey les ha perdonado las taxas. Esa era una buena noticia. O sea, el rey mandó a decirles que llevaba el ¿qué? El evangelio. O sea, solamente es una palabra que significa una buena noticia. ¿Ok? Ahora, con Jesús es completamente diferente. Él está trayendo la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Ya lo leímos anteriormente, ¿no? Que dice el apóstol Pablo que se le apareció a él al último, que la enseñanza que él daba era que nuestro Señor Jesús había muerto y resucitado en la cruz por todos y cada uno de nosotros para salvarnos. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Pero el evangelio está conectado con el reino. Ahora, mire, el reino de los cielos, y esto usted lo puede anotar en su boletín, el reino de los cielos fue mencionado por nuestro Señor Jesús más de 30 veces. Y está hablando que en los 4 evangelios, más de 30 veces. Mire, déjeme leerle unos cuantos versículos. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. En Mateo 5:10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece.
¿Ok? Y por lo que dice la Biblia podemos afirmar, el reino es el centro de la proclamación de Juan el Bautista sobre Jesús. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando bautizaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabe de quién hablaba? De Jesús. Él hablaba de que el reino de los cielos estaba cerca, o sea que Jesús estaba cerca. Entonces, ese era el centro de la proclamación de Juan el Bautista. Mire, Jesús envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. En Mateo 10:7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Ahorita vamos a conectar el reino de los cielos con el evangelio. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibirán gratis, denlo gratuitamente. Y una importante declaración aquí es esta. Jesús dejó claro que el reino no se compra ni se vende. Se da gratuitamente. O sea, usted no puede comprar el reino. Usted no puede portarse bien para pertenecer al reino. Usted no puede, no sé, presentar sus taxas para pertenecer al reino. O hacer obras para pertenecer al reino. Es de gratis. Y dice la palabra del Señor que nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido nosotros? La salvación. Yo no puedo dar salvación, pero sí puedo acercar a aquel que nos la da. Yo puedo hablar, puedo evangelizar, puedo dar las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Él. ¿Ok? Mire, Jesús dijo que el propósito por el cual fue enviado a la tierra fue a predicar el reino. Jesús predicó el reino de Dios. Esto fue lo que hizo. Las mayorías de las parábolas de nuestro Señor Jesús que Él enseñó hablaban acerca del reino. La semilla de mostaza, las 99, la oveja perdida, las monedas perdidas. Todas esas hablan de el reino de los cielos. Jesús dijo que el evangelio del reino debe ser predicado en todas partes antes de su regreso. Ahora, los hechos terminan y comienzan y terminan con el reino. Ahora, mire, el reino de Dios parece algo muy importante. Sin embargo, antes de empezar a investigar el tema, apenas he oído hablar del salvo por referencias generales a la expansión de la iglesia. O sea, en sí, yo nunca me había puesto a pensar en realidad, a preguntarme qué era lo que el reino era, lo que el evangelio era o cómo yo había sido salvo. O sea, simple y sencillamente tenía una idea vaga de todo eso. Entonces, con investigaciones, viniendo a SMCC, escuchando las prédicas, leyendo la Biblia, ¿verdad? Eso me ayudó. Pero, ¿qué es el reino? ¿Eso es lo que es? ¿Cómo puedo descifrar esto? Ok. En el libro de los Hechos dice, pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. En Hechos 28:31 dice, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesús sin impedimento y sin temor alguno. Si se dan cuenta, el reino y Jesús fueron proclamados juntos. ¿Sí? Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque pronto él venía a bautizar a Jesús. ¿Sí? Ahora, siempre fueron proclamados juntos. Entonces es muy importante. En esos instantes yo empezaba a conectar algo en mi cabeza. Entonces pensaba,
¿Será que el reino de Dios es simplemente una metáfora que la iglesia se inventó como para poder decir, te quiero dar un ejemplo acerca de lo que es? ¿Ok? Dije, quizás es un futuro reinado de nuestro Señor Jesús, quizás, no sé, ¿qué es lo que es? Entonces, si nosotros leemos Mateo 6:10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí entendí, espérame, o sea, en el cielo y en la tierra. Ese es el reino. El reino está en el cielo y también está en la tierra. Ahora, ¿cómo conecto eso? ¿Cómo puedo ver eso? Entonces, ¿qué hacía? Venía y filtraba todo eso por medio de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Decía, ok, entonces el reino de los cielos, cuando yo llegue al cielo, entonces ese es el reino de que están hablando. O sea que por mientras lo único que están haciendo es una metáfora para que yo entienda del rey. Ok, entonces, pensaba, porque a veces pienso, y dije, si dice que hagamos la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, entonces, hasta que Jesús venga en la segunda venida, es cuando yo voy a empezar a hacer caso o a empezar a hacer las cosas que Dios me dice que tengo que hacer, o las tengo que hacer ahora. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ok. Jesús que da la voluntad que Dios se haga en todo momento. ¿Qué es lo que quiere Dios? O Jesús, que hagamos la voluntad de Dios ahora. Y también la van a hacer en el cielo. En el cielo se está haciendo la voluntad de Él. Ahorita, nosotros, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, como respuesta, Él quiere que la hagamos todo el tiempo. Aquí y en el cielo también la vamos a hacer. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Se preguntó eso usted? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? All right. El reino de Dios es cualquier lugar donde se hace la voluntad de Dios. Sencillo, ¿no? ¿Usted cree que es sencillo? Entonces, ¿estoy yo en la voluntad de Dios? Soy yo. Esa es mi pregunta hacia mí. Ahora, aquí entramos a otro dilema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? En algún momento de mi vida, cuando yo iba a moverme de Texas para acá, mi primera pregunta fue, ¿es la voluntad de Dios que yo me mueva de Texas para acá? Y voy a orar y voy a leer la palabra, a ver, para buscar dirección. ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con la esposa que tengo? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga un hijo? ¿Será la voluntad de Dios que yo venga a los Estados Unidos? ¿Será la voluntad de Dios? Póngale el nombre que usted quiera, que sea la voluntad de Dios. Podríamos hablar ahora de la voluntad de Dios soberana, que es lo que Él dice que tiene que hacerse, o la voluntad permisiva de Dios, lo que Dios permite que no suceda. Y aquí podemos estar con esa teología por un buen rato, pero por lo pronto no, vengan a SMCCU y ahí hablamos de todas estas cosas, un poquito más profundamente. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Se quedaron callados. La voluntad de Dios, voy a hablar de la voluntad soberana de Dios. Lo dijo en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acerca entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad. Póngale atención a eso. Se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenlos a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que podríamos decir que la voluntad de Dios es que es discípulos que hagan discípulos y que enseñen a los otros a obedecer a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Con la persona que usted se va a casar o lo que sea, si usted le pregunta al Señor cuál es la voluntad de Él en ese momento de su vida, bueno, ahí tiene que ver otras cosas, muchísimas cosas, si a usted le conviene o si no le conviene. Yo creo que antes de pensar si es la voluntad de Dios, tengo que discernir si es sabio lo que tengo que hacer o el próximo paso que voy a dar, antes de preguntar si es la voluntad de Dios. Porque he conocido muchas personas que dicen, no, es que yo hice la voluntad de Dios y me salió mal. Yo hice la voluntad del Señor y me salió mal. Y le dije yo, ¿la voluntad de qué Señor? ¿Del señor Juan Carlos? ¿O de la señora María? ¿Sí? Porque a veces encajonamos a Dios en eso de su voluntad. Y dice la palabra del Señor que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, mire, esto de hacer su voluntad encaja en Génesis, en el Génesis. En Génesis 1:26 dice, es donde Dios le dijo a la humanidad que se multiplicara, sometiera a los animales y cuidara del planeta. Los teólogos a esto le llaman el mandato cultural, porque implica usar las materias primas para crear más. O sea, todo lo que Dios nos dio, nosotros lo podemos usar. Por ejemplo, ahora, ¿quién no está contento con el aire acondicionado? ¿Sí? ¿Cómo se creó el aire acondicionado? Nosotros lo creamos. O sea, pero ¿de dónde salió? La materia prima que Dios dio para estas cosas. ¿Ok? Para que nosotros tengamos la sabiduría y la creación para crear esas situaciones o esas cosas en nuestras vidas. O para mejorar la humanidad. Entonces, en Génesis les dice, multiplíquense, sometan a los animales y cuiden del planeta. Ahora, Jesús está diciendo aquí, ahora he lidiado con el problema del pecado. ¿Cómo lidió Jesús con el problema del pecado? Con lo que leímos del Evangelio, de la buena noticia que Pablo nos había dicho, ¿de qué? Que habíamos sido salvos por gracia. Que Jesucristo había muerto y que su sangre nos había redimido y que la resurrección de nuestro Señor Jesús a nosotros también nos da la resurrección. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El problema del pecado que ahora vemos y procura que las personas se regeneren espiritualmente y tengan un espíritu capacitado para actuar correctamente. ¿Cómo así? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nosotros lo tenemos y ahora me da la capacidad de decir que no. ¿Cómo? Antes de que yo conociera del Señor, lo que mejor hacía era pecar, porque yo no tenía estándares y solo lo que yo pensaba, eso era lo que se hacía. Ahora con el Espíritu Santo en mí, yo tengo el poder de decir no. Ahora yo tengo el poder de creer o no. Ahora yo tengo el poder de seguir haciéndolo o dejar de hacerlo. No por mí, sino por aquel que vive en mí. Y aquel que vive en mí es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué vamos? Que eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros, con eso que ha borrado el pecado. No que ha borrado el pecado, no me malinterpreten. O sea que ahora tengo el poder de decir no. Ahora yo puedo decir que no a todas las cosas que antes decía que sí, o que realmente no tenía la fuerza como para poder detenerme. ¿Sí? Oye, vamos a tal parte, y yo decía, sí, no, pues no creo que haya problema. Pero
Ahora me pongo a pensar y digo, ¿qué de bueno podría encontrar en ese lugar? ¿Hacia dónde me lleva esta situación? Ahora yo tengo el poder de decir que no. Antes no. Antes me dejaba llevar por mis emociones o mis sentimientos. Ahora que tengo el Espíritu Santo, es completamente diferente. Ahora, cuando nosotros tenemos el Espíritu, nos capacita para actuar correctamente y al obedecer, ¿qué sucede? Florecemos. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones sabias últimamente? Y ustedes han podido decir, si lo hubiera hecho de la otra manera como pensaba antes, jamás hubiera llegado al lugar donde estoy. Yo lo he hecho. ¿Gracias a quién? ¿A mí? No. Yo quería ir, créame, yo quería ir. Pero bendito el Señor me detuve. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Ok, mire. Nos vamos a tomar un momento y vamos a desarrollar algunos de los aspectos de los reinos terrenales en relación con el reino de Dios. Aquí en la tierra, todo reino en la tierra, ¿qué tiene? Un rey. Todo reino tiene un rey. Y todo reino tiene ¿qué? Súbditos. Eso lo puede anotar en su boletín. Todo reino tiene súbditos. Y en este reino, en el reino de Dios, nosotros somos sus súbditos. En un reino tiene que existir una constitución, unas leyes. Aquí están. Es la palabra del Señor. Es la Biblia. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Un reino tiene que tener un espacio. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el espacio del reino de Dios? Ok. Acá está la clave de por qué este reino ya está en expansión. Ya Dios decidió y está pasando. El reino existe y Jesús ya está reinando desde el cielo. Veamos qué dice la Biblia. Ok. Ya el reino está en expansión, ¿cómo? ¿Sabe? Cuando yo vine aquí hace 5 años, creo que éramos como unos 70 personas. 70, 80, si no estoy mal. Y de repente la expansión se dio. Y ahora resulta que tenemos 3 servicios. Y ahora resulta que tenemos un nuevo stage. Y ahora resulta que tenemos más, ¿sí? O sea, ¿qué me está dando a entender a mí? ¿Que hemos crecido como iglesia? No, que hemos extendido el reino. O sea, el reino está en expansión. El reino se está expandiendo. Mire, veamos lo que dice la Biblia. Dice, Colosenses 1, 19 al 20, dice, porque a Dios le agradó habitar en él, está hablando de nuestro Señor Jesús, con toda plenitud por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto los de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hay un señor que se llama Abraham Kuyper, es un exministro de los Países Bajos, y él dice, es Cristo 100% soberano quien te grita tu nombre y te dice que ya eres mío y yo voy a regresar. Ok, ¿por qué está diciendo esto este señor? Dice que tanto las del cielo como las de la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, Jesús es soberano. O sea, Él no tiene que darle pleitesía, no tiene que hacer absolutamente nada, sino que Él es el Rey, Él es soberano. Y Él está diciendo el nombre suyo, el mío, de todos aquellos que lo hemos creído. Y dice, ¿sabes qué? Tú ya eres mío y nadie te puede quitar de mi mano. Entonces, dada la definición bíblica y la centralidad del reino para Jesús, vamos a ver algunas claves sobre el reinado el reino en las Escrituras que definen aún más el mensaje del reino. Ahora, el reino
Es una realidad que se realiza al 100%, que se realizará al 100% cuando el Rey regrese. ¿Ok? Ahora, la llegada del reino a las cosas que dijo Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y también Lucas 17, el reino está en medio de ustedes, así que vean que el reino ya existe antes del final de los tiempos. Es concurrente con el reino de mentiras y destrucción de Satanás, y también contiguo paralelo al reino de Dios en el cielo. Ok, mire esto, póngalo en perspectiva. El reino de Dios y el reino de Satanás son paralelos. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vivimos en los Estados Unidos y póngalo de esta manera, este es el reino de los Estados Unidos. Pero si cruza la frontera con Canadá, ese es el reino de Canadá. Allá tienen otras leyes completamente diferentes a las de nosotros, porque allá hay otro rey, porque allá hay otro que manda. ¿Sí? Entonces, el reino de nosotros no es ese reino. Nosotros estamos en los Estados Unidos y lo que hacemos es las leyes que tenemos acá en los Estados Unidos. Entonces, por eso está paralelo con él, el reino de Canadá. Ahora, ¿qué tal el reino de Dios y el reinado que Satanás tiene ahorita? ¿En dónde estamos? ¿Está dividido el reino? No, somos dos completamente diferentes. Nosotros tenemos un rey, y lo voy a decir de esta manera, los otros tienen otro rey, que no vinieron hoy, ¿ok? Porque todos los que estamos aquí tenemos un rey, y ese rey se llama Jesús. Así es. Entonces, durante 2000 años la voluntad de Dios ha sido llevada a cabo por los súbditos del rey, quienes son empoderados por medio del Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que expandamos el reino, para que encaminemos nuestra vida hacia el lugar donde Él quiera llevarnos. Y ya dijimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuénteme, ya se le olvidó. Ok, el apóstol Pablo alude en Efesios 2, 8, 10, dice: porque por gracia han sido ustedes salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué tal? Por fe fuimos salvados. ¿Cómo pertenezco yo al reino de Dios? ¿Merecía yo pertenecer al reino de Dios? ¿Puedo entrar yo al reino de Dios porque yo quiero? Entramos por medio de la fe, de lo que hablábamos atrás con Abraham, de la buena noticia, de la buena nueva que Él nos dio, que ahora nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Sí? ¿Cómo tengo paz para con Dios yo? ¿Cómo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios? ¿Por mis obras? ¿Por mis actos? No, por medio de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dice en el Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Así que cuanto más conectados estemos con Él, más manifestaremos el reino donde quiera que nosotros vayamos. Entre más me conecte yo con Jesús, más voy a enseñar yo a los demás a qué reino pertenezco. Ok. Aquí va una pregunta. ¿Qué sí pasa y qué aún no pasa en el reino de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué sí pasa y qué aún no pasa en el reino de Dios? En sus boletines está esa pregunta. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que no está pasando en el reino de Dios? Ok. La respuesta número 1 es esta. El reino de los cielos ya está aquí.
Y usted dice, ¿cómo que ya está aquí? En la primera venida nuestro Señor Jesús nos enseñó eso, que Él es Rey y que Él es el que domina en su reino. Mire, lo que me enseña es esto, que yo no pertenezco a este lugar, que yo estoy de pasada, que mi ciudadanía no es de esta tierra, que yo pertenezco al Rey eterno, que tengo una morada en el cielo con Él, que se fue a hacerme. Así que todo lo que yo tenga aquí, en esta tierra, no me voy a llevar absolutamente nada. Entonces es lo que Él me enseña. Dice, no, hay un pasaje en la Biblia que dice, no hagas tesoros en la tierra donde el hollín y el moho corroen. ¿Sí? O sea, los tesoros que yo tengo aquí no sirven de nada. No me voy a llevar absolutamente nada. Y cuando nuestro Señor Jesús viene por primera vez y nos dice, yo soy el Rey de ese reino donde tú perteneces. ¿Ok? Me vino a enseñar que iba a tener una vida completamente diferente. Ok, ahora, la segunda respuesta es, todavía no. En la segunda venida Jesús físicamente vendrá a gobernar como Rey. ¿Ok? En la segunda venida. La primera vez me vino a mostrar el reino. La segunda venida va a venir a enseñarnos y a vivir con nosotros y a morar con nosotros y a gobernar como un rey, como lo que Él es. Ahora, la segunda verdad clave es esta. La verdad bíblica, la salvación es la entrada al reino. Hemos hablado del Evangelio, de la buena noticia. Hemos hablado del reino. Ahora vamos a hablar de cómo entró al reino. ¿De qué manera? Está bonito el tema, ¿no? Ok. Dice, la salvación es la entrada al reino. En Juan 3:3 dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Jesús no estaba hablando de ir al cielo en ese lugar, en ese momento. Cuando le estaba explicando a Nicodemo, no le estaba explicando que tenía que irse para el cielo en ese momento. ¿Ok? Mire, la palabra griega que se traduce como nacer de nuevo en este pasaje significa literalmente nacer de los cielos. Ahora, ¿quién de ustedes o yo podría nacer de los cielos? Nadie, ¿no? Es como, me puse a pensar, porque a veces pienso, ¿qué tuve que ver yo en mi nacimiento? En la concepción de mi mamá y mi papá. ¿Yo qué tuve que ver en eso? Absolutamente nada. De la misma manera, nosotros no podemos nacer de nuevo. No podemos nacer de los cielos. Entonces, la idea es que el Espíritu que desciende sobre la persona cuando se entrega a Jesús. Esa es la idea. Nacer de nuevo es el Espíritu que desciende sobre la persona cuando se entregan a nuestro Señor Jesús. Ahora, una vez que naces del Espíritu, las buenas nuevas del reino en tu vida se derramarán en tu forma de vivir y el reino se expandirá. Yo tenía una idea errada de la vida que vivía antes de conocer del Señor. Tenía una idea diferente de lo que era una familia, de lo que era ser hijo, de lo que era ser papá. Pero cuando conocí el verdadero evangelio y al reino que pertenecía, mi vida cambió. Y cambió la vida de mis hijos, y cambió la vida de mi esposa, y cambió la vida
de ver el matrimonio y cambió la vida de ver al prójimo y cambió la vida de ver absolutamente todo. ¿Porque yo lo hice? No. Porque el espíritu que ahora me había dado el Señor, entonces, fue como expandía el reino. Ahora, Pedro lo dice de esta manera: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Ahora, esto nos lleva al tercer punto. Y el reino es integral y trae paz espiritual y física. Usted puede anotar eso. El reino es integral y trae paz espiritual y física. Hay muchísimos pasajes en la Biblia donde el Señor muestra cómo saca demonios, cómo da de comer. O sea, física y espiritualmente. Él es el rey. Él puede multiplicar los panes y los peces y puede sanar toda enfermedad física. ¿Ok? Entonces, mire, dice Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. No se trata de solo lo espiritual, se trata de lo físico también. Yo creo que más de alguno de ustedes, de los que estamos reunidos aquí, hemos visto un milagro de Dios en cualquier persona, en alguna persona de nuestras familias, sea espiritualmente o físicamente. Yo creo que sí lo hemos visto. Yo vi a alguien que le habían diagnosticado que su cáncer lo mataría. Hace 10 años y él está todavía ahí. Y él está todavía vivo. Ahora, eso es físicamente. Ahora, espiritualmente, ¿quién de nosotros no estaba, o al menos yo, destinado al fracaso en mi matrimonio? Pero él llegó espiritualmente y me cambió. Hizo completamente diferente y me hizo nuevo. Y ahora puedo verlo espiritualmente como él lo ha hecho en mi vida. Y eso es como expandemos el reino. Así es como nosotros somos luz en otras personas. Ahora, mire, nuestro Señor Jesús alimentó a personas, hizo milagros, sanó enfermos, espiritualmente quitó a demonios y todas esas cosas. Y mire lo que en Miqueas 6:8 dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Que practiques la justicia, el amor, a la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Y el famoso versículo donde dice: tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, por el contrario se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, porque ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No, he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué nos está diciendo con eso? Nosotros somos la luz del mundo. Usted es la sal de la tierra. ¿Cómo propago yo el evangelio? ¿De qué manera muestro que yo soy del reino? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y hagan discípulos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para que puedan pertenecer al reino, no por medio de obras, sino por medio de su gracia. Ahora mire, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la nueva noticia de que el reino de Dios ha llegado y que el Rey Jesús reina sobre todo. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús pagó la pena del pecado en la cruz, venciendo la muerte mediante su resurrección y reconciliando consigo a toda la creación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio ofrece vida eterna a todos los que creen, se arrepienten y lo siguen. Sus seguidores redimidos en obediencia relacional a todo lo que Jesús ordenó. Y toda sociedad con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que trae verdad, justicia, belleza a cada una de las esferas en la existencia. Ahora, mire, como resultado,
es que más seres humanos están abrazando la fe de Dios. El resultado que más personas sigan a Jesús es un mayor florecimiento humano, tanto espiritual, físico, hasta su segunda venida. Entonces, ¿cómo florezco yo humanamente? Haciendo la voluntad de Dios, no haciendo mi propia voluntad, sabiendo que estoy de paso en este lugar, sabiendo que yo tengo una ciudadanía en el cielo, que las ciudadanías aquí no interesan. Créanme que no interesan. Y la mejor y más buena noticia, yo creo que cada uno de nosotros tiene una buena noticia que queramos que nos den. Sea que un familiar regrese a casa, sea que alguien se sane, sea que las deudas sean pagadas, sea lo que sea. Usted está esperando una buena noticia. Déjeme decirle, no encontrará la mejor buena noticia que esta, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que ahora pertenecemos a un reino completamente diferente, que el Rey es un Rey justo, bueno y lleno de amor. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, y esa es la noticia que, bendito sea el Señor, nos la ha proclamado a nosotros y nos la ha dado a nosotros en nuestro corazón, y que ahora podemos proclamársela a los demás. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es que ahora tengo papeles, o que ahora tengo dinero, o que ahora tengo lo que antes no tenía. La buena noticia es que ahora soy perdonado, que estoy esperando al Rey, y que cuando venga no me va a juzgar, sino que me dirá: ven acá, hijo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que allá no habrá llanto ni dolor, que estaremos con Él. Bueno, pongámonos de pie y oremos. Señor, gracias por tu buena noticia, que ahora somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe, Señor. Que tú mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, para darnos la buena noticia de que ahora somos salvos por tu gracia. Señor, gracias, Señor, por darnos la buena noticia este domingo y por darnos el entendimiento y el discernimiento de poder entenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos siga guiando, Señor, para poder llevar tus buenas nuevas a aquellos que todavía no las escuchan, y a aquellos que ya las tenemos, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás por nosotros. Te pido, Padre amado, que aquellos que dan con bondad, Señor, es porque solamente están reflejando que la buena noticia ha caído en nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de acá en la congregación, y sabemos, Señor, por esa buena noticia que tú nos dices en tu palabra, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Sabemos, Señor, que tú has escuchado nuestras oraciones y que nos llevarás al lugar donde jamás pensamos que llegaríamos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Los redimidos, díganlo, los escogidos, que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti, la generación que nos inclina ante el mar, y
que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y no se envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Cómo dice? Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos que tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y no se envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar, y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos que tu reino está aquí. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. Puedo sentirlo, tiembla la tierra cuando se une toda tu iglesia. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Cómo dice? Y cantamos y saltamos y declaramos que tú eres rey. Somos libres en tu casa, declaramos que tú eres rey. Díganlo los redimidos, díganlo los escogidos, díganlo los redimidos. Tu reino está aquí, Señor. Historia y anunciaremos la luz admirable, y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos que tu reino está aquí. Feliz domingo para todos, hermanos. Dios bendiga sus vidas.